Entrevista a la periodista mexicana Adriana Flores, al cumplirse 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La conversa se realizó para la edición 173 de Caribe Nuestro y se divulgó el 16 de octubre del 2019. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El pasado 26 y 27 de septiembre de 2019 se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa en México. Vanessa, te comento que fue un escándalo de alcance internacional. Bueno, Ángel, tú tuviste la oportunidad de investigar más de este tema y quiero que le cuentes a los usuarios qué te pareció esta historia, además siendo tú tan joven. Vanessa, sorprendente como en un país de Latinoamérica suceden tantos casos de desapariciones forzadas y hasta ahora lo que llamamos justicia no se ha hecho. Aún los padres conservan la esperanza de que por lo menos le digan dónde están los cuerpos de sus hijos. Es bastante lamentable y además fueron 43 estudiantes, jóvenes que tenían mucho futuro, muchos cambios y procesos de cambio para un país como México, Ángel. Y esos 43 jóvenes fueron los únicos casos que reseñaron los medios, porque aún siguen sucediendo esos casos. Exactamente. Bueno, Ángel fue encargado de contactar a la periodista mexicana Adriana Flores y con ella hablaremos sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Adriana, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Antes que nada agradecerle a todo el público de la Radio del Sur por sintonizar esta gran señal y también por interesarse por lo que pasa en mi país, en México. Gracias a ti, Adriana. Adriana, coméntanos qué pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala con los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero es un hecho que nos marcó para siempre y es una herida que a 5 años sigue abierta. En aquella ocasión, pues, normalistas que iban en varios autobuses acudieron al municipio de Iguala Guerrero, salieron de su municipio donde está la normal, que es Tixla Guerrero, salieron a Iguala para pedir recursos, para pedir cooperación a los habitantes para sus movilizaciones del 2 de octubre, que son las movilizaciones tradicionales aquí en la Ciudad de México, donde se recuerda precisamente la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968. Ellos fueron a botear, como le decimos acá en México, porque pues vas con botes a pedir dinero, llegaron ya anocheciendo y lo que pasó es que empezó una persecución en su contra. Les tiraron, la misma policía municipal que se supone que debía resguardarlos, les disparó, hubo 3 normalistas muertos, los otros intentaron escapar de ese concierto de opresores, porque no se le puede llamar de otra manera, y que estaba formado por los policías de Iguala, policías de un municipio vecino, de Cocula, las autoridades estatales, agentes del Ministerio Público, policías estatales, policías federales y todo bajo la mirada del ejército mexicano. Esa persecución duró horas hasta la mañana del día siguiente. Los normalistas fueron perseguidos incluso en hospitales cuando fueron a pedir ayuda. Esa misma madrugada dieron una conferencia de prensa e incluso el crimen organizado, en complicidad con la policía, disparó en contra de esa conferencia. Hay reporteros que lo atestiguaron y entonces lo que se vivió fueron horas de una persecución con todo el objetivo de dañar, de atacar a los normalistas. Luego fue en un punto de esa persecución, las policías municipales y también en conjunto con federales desaparecieron de manera forzada a 43 estudiantes. Pero también hubo otras 6 víctimas, hubo 3 estudiantes que fueron asesinados por las balas del gobierno, además de un chofer de un autobús que trasladaba un equipo de fútbol de los Avispones, un niño de 14 años y una mujer que iba a bordo de un taxi. Hubo 6 muertos en aquella terrible noche, le llamamos aquí en México la noche más triste de la última década en nuestro país. Muy lamentable lo que describes. Ahora, Adriana, ¿cuál fue la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre estos hechos? La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, la primera es muy recordada por la llamada verdad histórica, como así le llamó el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien dijo que los normalistas fueron asesinados y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula, que es un municipio ubicado ahí vecino a Iguala Guerrero, donde ocurrieron los hechos. Esas fueron las primeras versiones, o sea, incluso el gobierno circuló la versión de que se los habían
comido los perros a los normalistas. También lo primero que empezó a circular sobre ellos por parte de las autoridades era que estaban vinculados al narcotráfico, que eran células subversivas, etcétera. O sea, las primeras versiones del gobierno fueron la de criminalizar a los estudiantes, pero sobre todo intentar dar por cerrado el expediente, afirmando que fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Se le llamó a esta lamentable versión la verdad histórica, así lo llamó el gobierno de Peña Nieto, del caso Ayotzinapa. Adriana, ¿qué otras versiones surgieron en cuanto a este caso que representó la violación de los derechos humanos en México? Bueno, pues las más relevantes, más allá de versiones, fueron investigaciones muy serias por parte del equipo de antropólogos forenses de Argentina, también del grupo de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar a fondo este caso. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que se demostró estas investigaciones que hubo alteraciones, irregularidades más bien, en las cadenas de custodia de los restos que se encontraron en Cocula. Hubo un mal manejo de las pruebas con las que el gobierno intentaba demostrar que los normalistas fueron asesinados. Por ejemplo, en una diligencia se supone que debían, en un río que corre cerca del lugar donde supuestamente fueron quemados los estudiantes, en el río de San Juan, se supone que ahí debían estar, en las diligencias de la PGR, debían estar los antropólogos forenses y no fueron convocados. Y de repente el gobierno mexicano salió con que tenía una bolsa con restos. Entonces hubo más investigaciones, de entre las más relevantes también estuvo la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que determinó que efectivamente hubo una participación por parte de elementos federales, municipales, estatales, en todo momento al tanto de lo que ocurría con los normalistas, y ninguna autoridad hizo algo por evitar la persecución en contra de ellos. Adriana, ¿cuál es la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a este caso? La respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es, haber creado, primero fue una de sus promesas, crear una comisión especial para el caso Ayotzinapa. También se creó una fiscalía especial para el caso, y recientemente se acaba de anunciar que va a haber, o que se va a empezar, una investigación desde cero, retomando algunas líneas de investigación que se quedaron pendientes de otras indagatorias, pero que sí va a partir de cero, o desde el inicio la investigación que va a llevar a cabo el gobierno de López Obrador. Cuando se cumplen 5 años, va a presentar a la Secretaría de Gobernación, al Ministerio del Interior de acá, su informe sobre este caso. Pero lo que sí se ve, esta respuesta es evidentemente más cercana, una respuesta que no confronta y que no maltrata a los madres y a los padres de Ayotzinapa, que no los desprecia, como sí hizo el gobierno de Peña Nieto, y evidentemente es un gobierno que sí está dando seguimiento puntual a lo que está ocurriendo con Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque evidentemente es un caso emblemático en materia de las desapariciones forzadas en México. Resolver Ayotzinapa va a dar el ejemplo, o será el ejemplo de lo que se debe hacer en este tema que nos lacera tanto y que atraviesa todo nuestro territorio. Adriana, ya para terminar, Ayotzinapa fue uno de los casos más conocidos, pero en México suceden hechos similares permanentemente. Adriana, ¿qué nos puede decir de la situación de las desapariciones forzadas en México? Bueno, la situación en este momento es el panorama en México es que todo es un territorio atravesado por las desapariciones forzadas. Es decir, el gobierno calcula, la Comisión Nacional de Búsqueda, el último cálculo es que hay más de 40,000 personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ya meses atrás había hablado de una cifra de más de 160,000, mientras que investigadores calculan que en realidad hablamos de más de 500,000 personas desaparecidas en México. Pues es un panorama desolador, porque estamos hablando de 500, si suponemos la cifra conservadora de 40,000, son 40,000 familias destrozadas, pues rotas, por decirlo menos, porque no encuentras a una persona y no tienes la certeza de dónde está. Cuando he entrevistado a familiares de desaparecidos, me dicen que ojalá, que al menos quisieran tener la certeza de que están muertos, para tener al menos un resto a quien llorarle, o un resto a quien ponerle una veladora. Entonces, a nivel jurídico y a nivel emotivo, es una herida que se mantiene goteando. O sea,
Este delito de la desaparición no prescribe, es un delito, es una violación continuada de derecho humano, una violación continua todos los días, y a nivel emotivo pues también es una ausencia que está ahí todo el tiempo. Entonces, más si es agravada porque al familiar se lo haya llevado a alguna corporación, alguna autoridad, eso lo agrava más porque entonces a esa desaparición le añades la dosis de impunidad, ¿no?, tan lacerante en nuestro país. Entonces el panorama de las desapariciones forzadas pues es uno de los mayores problemas en México. Hay medios de comunicación que le llaman también una de las mayores sombras que tiene nuestro país, porque los desaparecidos caminan entre nosotros, son víctimas que están entre nosotros, no las vemos, pero que están ahí siempre recordándonos que hay una herida que no se ha cerrado y que hay un delito por el cual nosotros, todos, la sociedad mexicana, y yo creo que todos los países donde hay desaparecidos, debe insistir, ¿no? Porque hay familias que tienen desaparecidos de la mal llamada Guerra Sucia de los años 70, que hasta el día de hoy, pues siguen rotas por eso, ¿no? O sea, el daño es un daño permanente. Entonces, pues, lo puedo decir, o sea, lo podemos afirmar así, es desolador, pero al menos, y ya aquí me enfoco al gobierno, al menos esta vez, contrario a lo que se vivía en la administración pasada de Peña Nieto y peor aún en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, evidentemente ambos gobiernos de derecha, contrario a lo que se vivía entonces, ahora sí hay un gobierno que está asumiendo, al menos públicamente, un compromiso con la búsqueda de justicia para las familias de las y los desaparecidos en este país. Hay funcionarios que le están dando seguimiento y entonces pues hay promesas que deben ser cumplidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido. Así que veremos cuál es el panorama y cuáles son realmente los avances que se puedan tener. Esto lo vamos a ver pues conforme pase el tiempo de este sexenio, que ni siquiera ha llegado al primer año. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir acerca del panorama de las desapariciones forzadas en México. Muchas gracias, Adriana, por regalarnos estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la periodista mexicana Adriana Flores. Con ella repasábamos el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Escuchaos a la periodista mexicana Adriana Flores, al cumplirse 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La conversa se realizó para la edición 173 de Caribe Nuestro y se divulgó el 16 de octubre del 2019.